Grabar en este conflicto. Muy bien, feliz tarde para todos, un placer poder saludarles. Quien les habla, su tutor influencer Omar González. Hoy estaremos trabajando en nuestro tercer encuentro de trastornos del aprendizaje 2. Para ello tenemos a desarrollar la unidad temática número 3, evaluación psicológica e intervención de los trastornos del aprendizaje relacionados con los trastornos neurológicos y del desarrollo. Para tratar de entender el desarrollo del niño y sus posibles alteraciones es necesario considerar que se trata de un ser biopsicosocial, que está en constante interacción con el medio. Es así que ésta va a influir de manera sustancial en su desarrollo y comportamiento. Siempre que pensamos en un niño, de inmediato lo asociamos a su vida familiar. La influencia del contexto social sobre el núcleo familiar afectará la interacción entre sus miembros y, por ende, el comportamiento de los mismos. El entorno en que se desenvuelve el niño puede ser considerado como un indicador de salud o, por el contrario, de enfermedad o patología. En la medida que las conductas se desvíen de la norma del contexto social o familiar, se consideran como anormales o patológicas y pueden llegar a ser clasificadas dentro de una nomenclatura diagnóstica. Es decir, en este apartado se conocerán las pruebas psicológicas y neuropsicológicas usadas para el diagnóstico de los trastornos de aprendizaje, relacionadas con los trastornos neurológicos y de desarrollo, como discapacidad intelectual, discapacidad motórica, entre las que tenemos parálisis cerebral, espina bífida, distrofias musculares, entre otras. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, trastorno del espectro autista y trastornos neuropsicológicos de origen genético, trastornos de la comunicación, el lenguaje, la disfasia, OTEL, afasias disartrias, disfemias, disglosias, disfonias, pautas de intervención individual, abordaje emocional, abordaje escolar, abordaje familiar, tratamiento farmacológico, rol del psicólogo, rol del psicopedagogo y de los equipos multidisciplinarios en la intervención psicoeducativa en el aula. Es importante tener conocimientos especiales para el abordaje de los trastornos del neurodesarrollo. La evaluación psicológica y neuropsicológica va a permitir evaluar el daño presente mediante el examen clínico de las funciones conservadas y no conservadas. El proceso de psicodiagnóstico se realiza mediante escalas psicométricas, pruebas estandarizadas como la escala de Wechsler y diferentes tipos de instrumentos adaptados a cada grupo de edad. La evaluación neuropsicológica global va a permitir establecer la intervención posterior, las orientaciones al docente de aula, los lineamientos a seguir por la familia. En la entrevista psicológica y diagnóstica es necesario realizar una buena historia del desarrollo del niño, en general y en especial en las áreas de interacción social, lenguaje, comunicación, analizar el juego y los patrones de conducta del niño desde una perspectiva evolutiva. Es por ello que para Fiusa y Fernández 2014 no existe un instrumento universal con las propiedades necesarias para asegurar la detección eficiente y precoz para todos los niños con trastornos neurológicos y del desarrollo. Se deben conocer e identificar cuáles son las conductas críticas que no deben poner en alerta según la edad cronológica. La evaluación psicológica tiene como objetivo describir otros aspectos del perfil de la persona que pueden determinar tanto objetivos de intervención como información que es necesaria para tomar decisiones sobre el tipo de intensidad de apoyos en su desarrollo o para ajustarnos a su ritmo de aprendizaje, conocer sus fortalezas, así como posibles necesidades, en función de sus habilidades preservadas o no. Por tanto, y por otro lado, también nos aporta información sobre otros probables trastornos comórbidos que igualmente van a ser tenidos en cuenta en su tratamiento o en su intervención. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los test utilizados para evaluar cada uno de lo que hemos conversado hasta ahora? Bueno, el test de vocabulario de receptivos de Page Boy. Esta prueba tiene como finalidad la detención de dificultades en el lenguaje y evaluación screening de la actitud verbal y el vocabulario. El test de Illinois de actitudes psicolingüísticas. Este instrumento tiene como objetivo la detección de posibles fallos o dificultades en el proceso de comunicación, fallas en la percepción, interpretación o transmisión, que son causa de la mayoría de las dificultades relacionadas con el aprendizaje escolar. Por otra parte, la escala de Bailey de desarrollo infantil 3 es una de la batería de evaluación diseñada para medir el desarrollo motor, cognitivo del lenguaje socioemocional y del comportamiento adaptativo en bebés.
Permite identificar competencias y áreas de mejora del desarrollo, así como detectar la presencia de discapacidades y retrasos en el desarrollo, lo que se dirigirá a establecer un programa de intervención temprana. Seguidamente tenemos las escalas de Reiner, que esta batería permite evaluar la comprensión verbal y el lenguaje expresivo en los niños, ofrece guías básicas para la terapia y la estimulación. El test de Token, este instrumento tiene como objetivo evaluar la comprensión del lenguaje. El test de comprensión de estructuras gramaticales es una prueba que evalúa la comprensión gramatical en niños de 4 a 11 años. Se basa en el paradigma de la elección múltiple que consiste en elegir entre 4 dibujos, el que corresponde a la oración leída por el examinador. Ahora bien, Russell y Matute y Ardila 2010 refieren que para realizar el diagnóstico de trastornos del déficit de atención e hiperactividad es importante utilizar tanto pruebas neuropsicológicas como las escalas comportamentales. Una de las escalas mayormente utilizadas es la escala de Conners para padres y maestros. Estas tienen por finalidad evaluar los síntomas y las conductas asociadas al TDAH. Estas compuestas por un listado de síntomas que debe valorarse según la intensidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente, alguna interrogante que se les genere hasta este momento? Seguidamente, para la discapacidad motórica, está la escala de Rokitansky. Para evaluar la capacidad motriz, es un instrumento que evalúa destrezas motoras finas y gruesas. Comprende 8 subtemas de 48 partes, conteniendo los siguientes aspectos: lateralidad, velocidad, equilibrio estático y dinámico, movimientos coordinados, fuerza, coordinación visomotora, velocidad de reacción, control visomotor, velocidad de las partes superiores del cuerpo y precisión. Por otra parte, tenemos para la discapacidad intelectual la escala de inteligencia de Wechsler. Es un instrumento psicométrico diseñado para evaluar la inteligencia de niños y adolescentes en edades de 6 años, 0 meses y 16 años. Permite identificar el nivel de destreza en habilidades cognitivas o funcionamiento neuropsicológico infanto-juvenil. La escala de McCarthy es uno de los instrumentos más utilizados para valorar las habilidades cognitivas y motoras de niños en edades comprendidas entre 2 y 6 años y 8 y 6 años. Uno de sus principales objetivos es la posibilidad de detectar problemas de aprendizaje que pueden influir en el rendimiento escolar. La batería consta de 18 pruebas independientes, agrupadas en 6 escalas: verbal, perceptivo-manipulativa, numérica, general cognitiva y memoria. El conjunto de las tres primeras escalas proporcionan el índice general cognitivo. También tenemos la QBAC, que es una batería de evaluación de Kaufman para niños, instrumento clínico que se usa para la evaluación del procesamiento mental de niños con problemas auditivos o de lenguaje entre los 4 y los 12 años. Es utilizada para la medida de la inteligencia y rendimiento de la población infantil. Por otra parte, para el trastorno del espectro autista, tenemos el MCHAT, un cuestionario para detección de riesgo de autismo a los 18 meses, un cuestionario específico de screening que consiste en una lista de preguntas acerca de conductas infantiles para descartar indicadores del trastorno del espectro autista. Tenemos el A2G, que es la escala de observación diagnóstica del autismo genérico. Consiste en una evaluación estandarizada que permite una evaluación y diagnóstico preciso del autismo y los trastornos generalizados del desarrollo en sujetos de distintas edades y niveles de desarrollo del lenguaje. La ADI-R, que es la entrevista para el diagnóstico de autismo revisada. Este instrumento consiste en una entrevista clínica en formato de entrevista dirigida a los padres, que permite evaluar las principales áreas de afectación del autismo, que son la comunicación, las interacciones sociales y la rigidez cognitiva. El CARS, que es la escala de evaluación del autismo, es una escala de apreciación conductual, considerada una herramienta de detección, la cual se puede aplicar en niños mayores de 2 años de edad y sirve también como herramienta de diagnóstico en caso de trastorno del espectro autista. El IDEA, el inventario de espectro autista, es un inventario cuyo objetivo consiste en evaluar 12 dimensiones de características de personas con espectro autista con trastornos profundos del desarrollo. Permite valorar la severidad y profundidad de los rasgos que presenta una persona con independencia de cuál sea su diagnóstico diferencial.
También tenemos el trastorno de comunicación y del lenguaje, que de acuerdo a los autores señalados previamente, debe considerar algunos elementos particulares al momento de evaluar el lenguaje. Aspectos específicos a evaluar: dinámica respiratoria, musculatura facial, labial, lingual, palatina, movimiento laringofaringeo y articulación de fonemas. Para los trastornos de comunicación y el lenguaje, de acuerdo a los mismos autores, se deben tomar en consideración los siguientes aspectos específicos a evaluar en la dislexia: sustitución, omisión, adicción, distorsión e inversión de fonemas, motricidad facial, dinámica respiratoria y de soplo, posibles alteraciones en los órganos de articulación. En los trastornos de comunicación y el lenguaje, de acuerdo a los autores citados, aspectos específicos a evaluar: repeticiones y bloqueos en la emisión, dinámica respiratoria, observación de trastornos vasomotores, medición de variables fisiológicas, manifestaciones conductuales, mutismo, inhibiciones, evitación comunicativa. Trastornos de la comunicación y el lenguaje. De acuerdo a los mismos autores, aspectos específicos a evaluar: voz agravada, esfuerzo laringeo visible al hacer fonación con engrosamiento del cuello, respiración vacilante, entrecortada y con ascenso clavicular, emisión de gritos frecuentes. Seguidamente, trastorno farmacológico o trastornos neurológicos del desarrollo. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es conocido como un trastorno neurológico caracterizado por alteración de las funciones asociadas con la falta de atención, dificultad en el control de los impulsos. Para Skander 2006, este trastorno puede tener intensidad y forma de expresión de los síntomas, que provocan desajustes leves, moderados y severos. Se estima que se presenta entre 3 al 7% de la población en niños. En edad escolar es una de las afecciones de mayor prevalencia en la población infantil. Por otra parte, estos mismos autores refieren que para la condición denominada TDAH, puede decirse que no existe medicación específica para mejorar los síntomas propios de estos trastornos. Sin embargo, cuando existe irritabilidad y bajo nivel de tolerancia ante la frustración, se indican estabilizadores del estado de ánimo o dosis baja de un antipsicótico que coinciden en una evidente mejoría conductual. Entonces tenemos estimulantes del sistema nervioso central, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, antidepresivos con efectos en la dopamina y noradrenalina y los ansiolíticos. Entre las pautas de intervención individual, abordaje emocional, escolar y familiar de los trastornos neurológicos, estos autores señalan que plantean que tanto la viabilidad y la variabilidad de síntomas individual obliga a que la intervención tenga en cuenta dichas características particulares. El apoyo conductual proporciona una serie de estrategias que, a través de la adaptación al entorno y la enseñanza de habilidades, busca minimizar los problemas de conducta y mejorar la calidad de vida del niño y su familia, basada en la filosofía del modelo de apoyos, de aprendizaje y de habilidades adaptativas. Permite entenderlo como un enfoque global de actuación, constituyendo un marco de intervención y aprendizaje aplicable a todas las personas, conductas y contextos. Para ello tomamos entonces entrenamiento atencional, terapias psicoterapéuticas dirigidas al control de la impulsividad, análisis conductual aplicado, reeducación fonética y respiratoria, rehabilitación neurolingüística con terapia del lenguaje. Por otra parte, el abordaje escolar para lograr una adaptación eficiente del escolar con trastornos neurológicos y del desarrollo dentro del ambiente escolar, estándar 2006 sugiere una serie de orientaciones que deben tomarse en consideración. Entre ellas se menciona enseñanza de comportamientos preatentivos basados en instrucciones específicas y control ambiental, ubicación del escolar en un sitio preferencial, eliminación de distractores y mantención de un nivel adecuado de estimulación sensorial, estructuración de las actividades, manejo del tiempo, uso de módulos cortos de trabajo con descanso entre las actividades, entrega de actividades fraccionadas,
uso de refuerzos positivos en la actividad orientada hacia la tarea, uso de dinámicas grupales, entrenamiento en habilidades sociales, resolución de problemas y aprendizaje cooperativo. Galán y Cole describen una propuesta integral de los trastornos del desarrollo que resalta la importancia de la atención inter y transdisciplinaria, así como de favorecer la prevención y atención temprana para disminuir los efectos negativos a largo plazo. Ahora bien, ¿cuál es el rol del psicólogo psicopedagogo y de los equipos multidisciplinarios en la intervención psicoeducativa en el aula de los trastornos neurológicos y del desarrollo? Los trastornos del neurodesarrollo agrupan una serie de condiciones en el que un niño o adolescente presenta una alteración, disfunción o dificultad en general del funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativa. En este sentido, es importante determinar indicadores de riesgo mediante el diagnóstico psicológico precoz. Esto nos va a permitir prevenir o al menos controlar sus posibles síntomas o consecuencias. Para realizar este diagnóstico asertivo debe contar con una amplia experiencia y conocimiento sobre la variada gama de síntomas asociados dentro de este grupo de trastornos, debido a la alta prevalencia de comorbilidad y recurrir a diversas fuentes de información, tales como entrevistas individuales, observación conductual en diferentes contextos, pruebas de habilidades cognitivas y del lenguaje, remisión para exámenes médicos que descarten otras afecciones, entrevistas con padres, maestros u otros adultos que puedan responder preguntas sobre el desarrollo socioemocional y del comportamiento de la persona. La detección en edades tempranas supone que los trastornos del desarrollo sean fácilmente abordados con intervenciones conductuales y educativas, constituyendo la labor del psicólogo un elemento clave en el abordaje, dentro de las cuales destacan sus funciones en el ámbito escolar, tales como proponer un conjunto con el psicopedagogo los criterios fundamentales basados en la inclusión y contentivas alternativas tanto a la evaluación como intervención psicológica con el niño. Ahora bien, ¿qué se va a realizar? A través del análisis e identificación de los síntomas del siguiente caso clínico, determinar el trastorno o enfermedad mediante los manuales diagnósticos. Entonces ahí tienen el caso, hay que leerlo con detenimiento, hacer todo el protocolo establecido, incluyendo el análisis, y verificar todo lo que establece según lo pautado en esta unidad. Las disposiciones para la entrega del trabajo son: se comunicarán a través de una portada, el desarrollo son 5 páginas, identificador, identificación del trastorno o enfermedad, impresión diagnóstica, según los manuales establecidos en la unidad, la descripción, los antecedentes, el abordaje, el tratamiento, una reflexión del aprendizaje y las referencias. Todo esto enmarcado dentro del manual de la universidad. Los criterios de evaluación son identificación de los criterios diagnósticos, el abordaje y tratamiento, la reflexión de los aprendizajes, la presentación y organización, la redacción y ortografía. Grosso modo, esto es todo lo que trabajaremos para esta tercera unidad. Agradecidos por haberse conectado, estamos en contacto. Cualquier duda, interrogante, pueden comunicarse a través de los medios previstos para este fin.